grabado en el instituto, ahí ya se inició, queda grabado para el Instituto de Filología Clásica, doctora Alicia Schnips, ¿no es cierto? En esta área de estudios neolatinos y de tradición clásica tenemos, por supuesto, el enorme honor de recibir al doctor Antonio Ruiz Castellanos, que es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y se desempeña como profesor titular de Filología Latina en la Universidad de Cádiz. Por supuesto que es un conocido de nuestro instituto justamente por su perfil lucreciano y que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Pero esto que nos va a presentar forma parte de algo que me parece que es un trabajo autodidacta. Seguramente Antonio nos va a decir al respecto, pero bueno, sus principales intereses son la retórica, la argumentación, el análisis del discurso, la epigrafía y las obras de Lucrecio, como decíamos, y de Velello Patérculo. Y entre sus publicaciones se destacan la argumentación lógico-retórica en el de Rerum Natura, de Tito Lucrecio Caro, la ley de las 12 tablas, la retórica, texto y comunicación, inscripciones inéditas del Museo de Cádiz, Velello Patérculo, Historia de Roma, edición crítica del texto latino, introducción, traducción y notas del año 2014, y actualmente trabaja sobre los cronistas de Indias. Ya en anteriores viajes, Antonio me comentaba que estaba haciendo este rastreo sobre cronistas de Indias, y en particular relacionados con el idioma guaraní. Y asimismo, bueno, sus estudios sobre la lengua originaria guaranítica lo ha llevado a organizar una gramática. Y bueno, así que esto, por cierto, que es realmente una novedad y un verdadero aporte para nuestra área y yo creo que para los estudios neolatinos. Así que bueno, Antonio, la palabra es tuya. Muchas gracias, Liliana. Te agradezco mucho tu introducción y te agradezco mucho la oportunidad que me das de presentar esta obra que recién he publicado. No hace más de 6 meses que está publicada. Y bueno, a ver si os gusta el tema y se ven posibilidades incluso de asociarnos, de formar un grupo de investigación sobre estos temas. Ya diré cómo y por qué. Bueno, el libro se llama Joseph Guinet, Carta, Relación sobre las misiones de guaraníes y tapes, y está publicado precisamente en el IG CONICET de Argentina. Por supuesto que pueden descargárselo gratuitamente. Basta con que tecleen en documentos de ciencias sociales y humanas IG CONICET. Y Joseph Guinet, Carta Relación, lo he comprobado que se puede perfectamente bajar sin ningún problema gratuitamente. Y si quieren hacerlo ahora mismo también, por si quieren comprobar alguna cosa. Bueno, el contenido de mi conferencia, por si acaso no me diera tiempo a hablarlo de todo, yo creo que sí. Me someteré a la disciplina del tiempo. Pues hablar de cómo encontré el manuscrito, cómo es el manuscrito, cómo encontré el autor, porque el manuscrito era anónimo, y qué clase de género literario tiene, y también en qué ha consistido mi cometido. Eso por un lado. Y por otro lado, hacer una pequeña caracterización de lo que es una doctrina, como queramos llamarlo, una reducción jesuítica del Paraguay, cómo era la vida diaria, un poquito, y la administración religiosa que llevaban, y dentro de la estructura de la Compañía de Jesús. Y luego ya me dedico más a los aspectos sociales más interesantes. Le voy a hablar luego de un concepto muy jesuítico que viene de Francisco Suárez, que es el de Agendi y Ratio, que estuve tentado de ponerle este título al libro porque el autor lo hace muy a conciencia y luego explicaré cómo es. Nada, fundamentalmente se trataba de justificar en esta obra por qué se crean pueblos en vez de respetar, digamos, el nomadismo de los indígenas, porque se les somete a trabajo y producción, incluso a veces comercial, pero claro, huyendo de los encomenderos, porque
había de alguna manera que defenderse de ellos y vivir su propia economía. Y después también cómo es que los indígenas utilizan armas y tienen su propia milicia y son constantemente están en guardia, digamos, ¿no? Y es el peligro que tienen los bandigantes paulistas, ¿no? Que hacían de vez en cuando razias y se llevaban cientos de guaraníes para esclavizarlos. Y finalmente hablaré un poco de la justicia propia, cómo se ejercía la justicia, que es un poco no muy moderna, ¿no? Sino como si fuera una justicia para menores de edad. Y luego al final hablar un poquito de qué es lo que podemos hacer los latinistas para trabajar en estos temas. Bueno, sobre el manuscrito. Me lo encontré por casualidad en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es un manuscrito sin fecha, simplemente dice el siglo XVIII, está inédito, por lo menos yo no conozco ninguna copia, ni menos aún una edición, y tampoco estaba traducido. Procedía de la colección de Gallangos de 1858 y llevaba por título Relación de las misiones de guaraníes o tapes, que yo he respetado, de la provincia, se entiende, provincia jesuítica del Paraguay. Yo lo único que le he añadido relación y carta. Bueno, ahí tienen una fotografía mala del texto, porque el texto es lindísimo, de una caligrafía preciosa y fácil de leer. Triginta, Onnino, Opiris, Eagens, Universa, Continetur, etc. Bueno, vamos a ver. Quiere decir que había 30 pueblos en las misiones jesuíticas, tal y cual. Y hay una cosa muy bonita que me gusta, que es cerca de esta zona, de la zona de las misiones de Paraguay, discurren dos ríos que hacen como de frontera, ¿no? Que se denominan en su lengua, en el guaraní, Paraná, que se parece a un mar más bien por el volumen de sus olas, con el que a veces se hincha, y es que está describiendo el Paraná por su etimología, ¿no? Que para significa mar. Y el Uruguay, que resuena, por la abundancia de caracolas que contiene, porque es que Uruguay significa eso, el río de las caracolas. Bueno, se ve que es un autor ya con conocimiento de guaraní, interesado por el guaraní y jugando con el guaraní. Bueno, pues ya os he dicho que no conozco ninguna copia. La lectura es clara, elegante y uniforme. Lo único que es que la diapositiva que yo he usado, por lo que sea, se ha ido deteriorando. Y muy bien escrita, líneas rectas y márgenes muy cuadrados, que delata un único escriba, aunque de vez en cuando aparecen algunas correcciones, como de una segunda mano, pero muy pocas, muy pocas. Y curiosamente, bueno, quizá si me da tiempo lo comentaría, curiosamente son las mejores. Es decir, el que haya escrito a lo mejor no entendía ciertas cosas de la cultura guaraní y por eso el autor tuvo que darle una segunda mano, el propio autor. Diré luego por qué. Empieza con la siguiente fórmula, con el incipit commodum a me requiris fortunate, quasi nostra cunis cosali quoranos ali communius tapes, vocent agendi ratio. Es decir, cuál es nuestro cometido con los guaraníes y los tapes. Y acaba diciendo meisis memor adaras. Esto quiere decir que seguramente escribía para otro jesuita o para otro religioso. Aquí tienen, digamos, en un mapa moderno, no de la época, las distintas regiones donde hubo misiones jesuíticas. Pues ahí tienen la Guaira, el Tape, Paraná, Paraguay, Itatín y Chiquitos. Es la zona guaraní por excelencia. Y luego, pues eso, que tampoco el manuscrito
tenía autor, no estaba por lo menos clasificado con autor. Entonces no hubo problema al final. ¿Por qué? Pues porque por crítica interna el propio autor habla de que había sido párroco en distintas parroquias en distintos pueblos y decía más o menos directa o indirectamente las fechas en que había sido. Y claro, simplemente coge los catálogos de Furlong o de Storni o de Pastel y fácilmente se encuentra la persona, se descubre la persona que fue párroco en esas fechas, en esas parroquias. Bueno, fue titular entonces de la parroquia de San Francisco de Borja y de San Carlos de Borromeo. Una en Brasil y otra en Argentina actual. La de San Francisco de Borja es esta que estoy señalando, la 4, y la de San Carlos Borromeo es la 17. Este señor, este padre jesuita, Josep Guinet, el autor del manuscrito, pues es sabido que nació en Saint-Méen de l'Ille-et-Vilaine, la comarca de Bretaña, digamos la región de Francia. Nace en el 1683 y muere en el 1758 en San José, en las misiones jesuíticas, sobreviviendo a la guerra guaraní, de la cual no dice ni una palabra. Guinet es un extranjero y aún así llegó a ser capellán del ejército, quizá incluso a lo mejor instructor. Y es que había militado, y por eso lo llamaron los jesuitas, había militado junto al mariscal de Noailles en la guerra de Cataluña, la guerra de sucesión de española. Estamos hablando de 1700 poco hasta 1714, en el que finalmente la dinastía de los Borbones predomina. Entonces cambiamos de dinastía de los Austrias a los Borbones. Y concretamente el marechal de Noailles es el que conquistó, digamos, o dio la última mano a la conquista de Cataluña. Bueno, pero encima tenemos una pequeña biografía de Josep Guinet en Delattre, en el archivo histórico de la Compañía de Jesús, el número 16, tal, en la página 167. Dice, engagé dans l'armée française, il avait fait sous le maréchal de Noailles la guerra de Cataluña, tal como les he dicho hasta ahora, et en Allemagne. Capturé par les Anglais, il réussit à s'enfuir et parvint à Saint-Malo. Il s'adonna alors au commerce, mais pris par les Espagnols en 1717, il fut amené a Buenos Aires où il résolut de se donner à Dieu. Bueno, aquí hay un punto que yo no sé si entenderlo bien. Dice que fue pris par les Espagnols. Realmente no era ningún espía ni ningún enemigo. Al revés, habiendo trabajado a las órdenes del mariscal de Noailles, tenía todas las cartas de presentación para los españoles. Por eso yo no sé si el épris desde español hay que entenderlo como capturado o captado. Y otra cosa también muy interesante es que él se refugió, parece ser, en Saint-Malo. Y Saint-Malo era un puerto que tenía, como le pasaba a Cádiz, una relación muy estrecha con América. Entonces es muy posible que incluso estuviera él ya en América cuando él fue también a Buenos Aires, cuando él fue llevado a Buenos Aires. No lo sé, lo tengo en duda, más que nada porque he mirado todas las expediciones organizadas por la Casa de Contratación del Consejo de Indias, incluso una que se da de jesuitas en el año 1717, que se supone que es el momento en que va a América, si es que no estaba allí, y no consta él como hay una relación de todos los jesuitas que hacen la travesía, y él no consta. Bueno, pues aquí lo tenemos en el Cabildo
y en el Colegio de los Jesuitas, Universidad de los Jesuitas. Pues ya en el año 1735 lo vemos interviniendo en la toma a los portugueses de la colonia de Sacramento, tal como lo dice Carlos Page. El gobernador de Buenos Aires, Miguel de Salcedo, solicitó 3.000 indios armados que llegaron con los capellanes de campaña, el jesuita belga Lorenzo Daffé, el francés José Guinet, con sus fechas y todo eso de nacimiento y de muerte, y Diego Matías Araoz de Tucumán. Así que le sacaron provecho para quizá los entrenamientos simplemente, y luego después la intendencia y la traducción y todas esas cosas. Esos son los trabajos que se supone que hacían los padres, porque el entrenamiento, el uso de las armas y todo eso lo hacían los legos, no sé cómo se dice, jesuitas sí, pero legos, que no eran sacerdotes. Bueno, ahora hemos hablado ya del autor, hemos hablado del manuscrito, pues hablar un poquito de la obra. El género, digo, es una carta-relación, no solamente una relación como dice el manuscrito, a mi juicio. Las relaciones tienen una historia muy... Las relaciones comienzan ya con Felipe II. Las relaciones oficiales en realidad son estudios, digamos, geográficos, históricos, de población, de recursos, etcétera, etcétera. Es la manera que tiene la monarquía de controlar su territorio y saber con qué cuenta, ¿no? Y no solamente se da en América, sino también en la península. Y los jesuitas hacen lo mismo. El generalato jesuítico también hace sus relaciones, que consisten fundamentalmente en catálogos de los colegios, catálogos de las misiones, las litera annue, es decir, una obligación que había de por lo menos una vez al año, si no semestralmente, mandar informes, incluso de los pequeños escándalos o grandes escándalos, lo que se llamaban hijuelas, es decir, cartas que no eran visibles excepto para la Secretaría del Generalato, y cartas, digamos, jerárquicas de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Pero lo que nos encontramos aquí yo creo que es una carta de circulación entre pares, entre clérigos, aunque estuviera supervisado, que es a mi juicio lo que ha pasado. Bueno, sobre la escritura de los jesuitas, el libro de Polanco, que fue el secretario de San Ignacio, la Fórmula Scribendi. Ahí se reglamenta todo. Bueno, hay una cosa muy curiosa que a mí me da mucho pie y como latinista creo que estoy obligado a decir, me llama mucho la atención el perfecto dominio del latín clásico, no eclesiástico. Y lo habría estudiado el autor antes de emprender a los 35 años la vida clerical, porque a los 35 años un dominio del latín había otras cosas más interesantes. Él se dedicó pues, a la teología, todo eso. Por supuesto, antes de nada pasó por el, como se dice, noviciado en Córdoba. A mí me parece más probable que él escribiera el texto, se tradujera en latín en el Generalato de Roma, quiero decir, o a lo mejor en la provincia. Más creo yo que en el Generalato, que hay un buen estilo, un estilo además propio, y que luego, en todo caso, cuando le llegó a él, retocar algunas cosas, sobre todo algunas cosas que no habían sido captadas por el traductor o el escribano que lo pasó al latín. Y nada, ¿qué es lo que yo he hecho? Pues transcribir del texto latino a letra de molde, ¿no? Traducir y comentar dentro de las cosas, de las cuestiones e interrogantes que me suscitaba el texto, utilizar mucho las fuentes contemporáneas del siglo XVIII y también los analistas actuales, por supuesto, he utilizado mucho a Wilde y me hago eco de todos los enfoques que él tiene. Por supuesto que, siguiendo a Ernesto Maider, pues me gusta contribuir a la documentación y preservación de los distintos informes sobre la
sobre el Paraguay, sobre las misiones del Paraguay. Bueno, la caracterización de una misión jesuítica guaraní la conocen todos ustedes, saben que estaba prohibida la entrada de los españoles y de su idioma, ni ejército, ni militares, ni comerciantes. La economía era fundamentalmente cooperativa además con rasgos religiosos y algo también de propiedad privada. Se trataba de urbanizar a estos indios, ¿no? Y en los pueblos había de todo, había arte, había artesanía, había música, había ciencia. Incluso una cosa que es muy interesante, había una imprenta, la primera imprenta me parece a mí del Río de la Plata. Se fomenta la agricultura frente a la costumbre, el teco de estos indios, que era la caza y la pesca. Se fomenta el sedentarismo. Se respetan las jerarquías caciquiles, esto es muy interesante, y se delegan los cargos en los propios guaraníes. La lengua que se utiliza es el guaraní. Hay que pensar que hacían actas, que trabajaban y que, por lo tanto, usaban también el guaraní por escrito. Los jesuitas son los primeros que escriben el guaraní, claro, creo yo. Quizá esté equivocado, quizá los franciscanos ya empezaron. Bueno, la educación es lógicamente católica y el culto, y cada misión está dirigida por dos padres, dos curas, el padre y su ayudante. También habría legos en muchos sitios. Y nada, la vida cotidiana de estos pueblos, según dice Wilde, estaba basada entre la alternancia de los trabajos con las misas y las celebraciones. Esto es importante porque no todo era el aburrimiento de las misas, sino muchas celebraciones un poco sincréticas de las que le gustaban a los guaraníes, y aunque siguiendo el calendario litúrgico. Y sobre todo muchos ejercicios militares, estaban como en una especie de servicio militar permanente. Los jesuitas reconocieron que reorientando y estabilizando estas prácticas, la fiesta y la guerra, conseguirían mantener grandes concentraciones poblacionales sin destruir la autonomía que ellos tenían. Algo sobre la administración religiosa, más que nada para que sepamos cómo era. Mucha importancia que se le da a la educación de los niños y las niñas, y educación física, empezando por ahí, religiosa, educaciones participando en el trabajo de campo y de artesanía y música, y los adultos mucho catecismo, misa dominical, etcétera, etcétera. Y abundaban las fiestas, la fiesta de Navidad, la Semana Santa, muy teatralizada, y sobre todo el Corpus y las romerías, porque los guaraníes son muy amantes del caminar buscando la tierra perfecta. La fiesta del Corpus, que me recuerda la fiesta del Corpus en Castilla, lo mismo que la de la Resurrección, también me recuerda mucho. Este par de curas de cada pueblo, párrocos y coadjutores, estaban bajo la supervisión de un superior de la misión, y este superior dependía del provincial. Los provinciales no eran mandones, sino que eran provinciales con su congregación deliberativa. En general, la compañía no es monárquica, sino que es verdad que la resolución definitiva la da el provincial o la da el propósito general, pero siempre asistido por la congregación general. Y entre Roma y la provincia de Paraguay está la asistencia nacional española, ¿no? Luego hay una cosa también muy interesante, esto que llama cartas vivas, es decir, un ir y venir de procuradores hacia Roma, hacia la corte en Madrid o hacia Sevilla, o incluso a Santa Fe, a Asunción, a Buenos Aires, siempre mandando delegados.
a los que consideraban eso cartas vivas. En vez de una carta, mandar un delegado. Y nada, los aspectos sociales más importantes, el autor lo dice, él tiene un gran interés por la educación cívica y religiosa de los jóvenes y por promover la diligencia en el trabajo. Pero luego es que además la obra tiene mucho interés porque es una descripción llena de datos sobre la administración local, sobre la administración económica, jurídica y bélica de las doctrinas. Claro que sí, a la altura del siglo XVIII, eso sí. Ahora voy a abordar el tema de la Agendi Ratio, que es un poco el método que sigue nuestro autor, que consiste en dos cosas. En esto que dice Suárez, que la Ratio Agendi significa nuestra capacidad y libertad para obrar, para emprender cosas, que es anterior a la ley. La ley, digamos, se mueve gracias a la capacidad de emprender que tienen los individuos o que tienen las sociedades. Ya se sabe que Francisco Suárez influyó mucho en Locke, en su teoría sobre ¿cómo se le llama? Bueno, ahora mismo no me viene. La sociedad civil. Y entonces se utiliza esta metodología o esta autojustificación de las misiones, de los distintos aspectos de las misiones, siguiendo esta teoría muy jesuítica de Suárez y de Mariana. Bueno, pero indudablemente también hay que pensar que este autor estaba bajo presión, sobre todo por las acusaciones de Voltaire, sobre todo de la obra del Cándido, y no solo de Voltaire, sino en general por los enciclopedistas, jansenistas y hasta otras órdenes religiosas que recelaban de su autoridad. Entonces él tiene que justificar la manera que han tenido de vérselas con los guaraníes o tapis. Primero, la justificación de la creación de pueblos. Eso lo hace aposta. Hay que pensar, por ejemplo, que los ilustrados hablaban del buen salvaje, ¿no? Del nomadismo, a favor del nomadismo, a favor del hombre selvático, ¿no? Y dice, nuestros mayores atrajeron a esta nación, la de los guaraníes, desde las selvas en que vivía para construirle pueblos. Entonces, cada cacique habitaba regiones separadas de los demás caciques y aunque sembraban algo, destinaban, no obstante, grandes trechos de terreno a la caza y a la pesca. Era difícil proveer de los alimentos necesarios y no era posible asumir su cuidado espiritual siendo nosotros tan pocos. Así que había que reducirlos a pueblos. Bueno, esto es una política también ya de la época de Felipe II, una política colonizadora de atraer a los indios hacia poblaciones, hacerles ver las ventajas que tenían y no es una cuestión meramente de los jesuitas. Sin embargo, además de respetar la lengua, respetaban también su representatividad, en cierto modo, ¿no? El cabildo, según describe Pablo Hernández, estaba constituido por los siguientes miembros. Un corregidor, que era el indio que más mandaba, al que nuestro autor le llama pretor, cuidado con las denominaciones en latín, un teniente de corregidor, propretor, 2 alcaldes ordinarios, 2 alcaldes de hermandad para las cosas rurales, un alférez real, que era el jefe militar del pueblo, un alguacil del juzgado, mayordomo ecónomo, un secretario, tenía como nombre Cuatia Apojara. Cuidado, que como dice Eduardo Neumann, en prácticas letradas, que fue su tesis doctoral, en los cabildos había mucha actividad escrita, porque se hacían actas, porque las elecciones se
se dejaban por escrito. Incluso hasta las fincas tenían sus epígrafes para distinguir la finca de quién. Y os decía simplemente cuidado con el latín porque oculta realidades étnicas. Por ejemplo, ¿qué es eso de llamar, no distinguir entre nobiles y plebei, cuando realmente lo que quiere decir son hidalgos, señores, principales frente a vasallos, por ejemplo? Instituciones más bien castellanas o instituciones verdaderamente originarias, como son la distinción entre caciques e indios del común. Es que los jesuitas también tenían esa costumbre en los colegios de nombrar cargos con nombres latinos, prefectos, ecónomos, pretor, tal. Otra justificación es por qué se hizo pasar a estos aborígenes desde una economía de subsistencia a una economía de producción providente y producción de excedentes y hasta de producción de bienes de lujo y de comercio. Pues esto lo tiene que justificar y lo hace. Hay que pensar que los guaraníes tienen esa concepción de la tierra sin mal, ese lugar privilegiado, indestructible, en que a terra produce por sí misma os seus frutos en una muerte, ¿no? Y cuando se está agostando la tierra, ellos peregrinan hacia otra tierra nueva y ellos conservaban sus costumbres, las tecojá, y el espacio étnico que para ellos era sagrado, las casas, las chacras, los montes, la floresta. Como hemos dicho antes, reducirlos después a pueblos es una violencia cultural. Pues bien, la compañía ya desde los primeros, desde Alfaro y desde Torrebollo, que es el fundador de la primera reducción, en 1610, ya hacen normativa para que la producción sea producción no de subsistencia, sino de providencia, es decir, que se pueda almacenar, que hagan una producción de excedentes para que puedan a lo mejor intercambiar entre un pueblo y otro, un pueblo que ha quedado no ha logrado tener la misma producción o lo que sea, o intercambiar con otros sitios, y sobre todo para el comercio. Vamos a ver. Bueno, esto es una ilustración del libro de la diferencia de lo temporal y lo eterno, publicada en Santa María de las Misiones, y donde se ve un gallo que despierta a la aurora a los dormidos, y abajo se ven un grupo de niños a los que se le hace ver los peligros que les acechan desde la niñez si no se les educa en el trabajo, la barbarie, el dragón que los está esperando. Es curioso. Bien, les he dicho que la agricultura comunal, los campos que se llamaban Tupambay, las tierras de Dios, por lo tanto tienen una connotación religiosa. A esto se les añade la agricultura privada a base de chacras. Toda familia dentro de las fincas de su cacique debe sembrar, cultivar tal. Y después también hay una producción de objetos de lujo y bienes que son exportables. Por supuesto que algo de arte, bienes de lujo no excesivo, objetos de culto y objetos de arte, y también bienes como el azúcar, la miel, el tabaco y sobre todo la yerba mate, que era muy apreciada y que se organizaba muy bien y se vendía. Había un padre procurador en Buenos Aires y otro en Santa Fe que recibía los sacos de yerba mate y los convertía, digamos, en plata, pagaban los impuestos y también compraba aquellas cosas que querían encargar, por ejemplo, de ropa más lujosa o lo que fuera, ¿no? Para que se los llevaran a su pueblo.
Y no finalmente, pero casi. Me queda poco. Hablar un poquito de la magistratura militar, que estaba basada fundamentalmente en la defensa frente a los bandeirantes de San Pablo. Esto es una autorización que hizo ya el rey Felipe IV en vistas a una guerra defensiva frente a los paulistas. Hay una real cédula que establecía que las armas y municiones estuvieran a cargo de los hermanos Lejos y para distraer a los indios. Pablo Hernández dice que cuando el gobernador quiere indios para las operaciones militares, escribe a los provinciales, el provincial al superior de la misión. Este reparte la carga entre los distintos pueblos y cada cura, cada padre acopia lo que le toca, llama al corregidor y maestre de campo y señala el número y las armas. Bueno, entonces el gobernador ordena y dispone de los indios por sí a través de sus oficiales, valiéndose de los padres, que siempre suelen ser 2 o 3 que están incluso presentes en los campos de batalla como intérpretes, como responsables de intendencia, como mínimo. Y como, naturalmente, como padres espirituales. Pero tenían un entrenamiento militar, un servicio militar permanente. Esto es un recuerdo de la primera batalla que ganaron a los paulistas, los guaraníes, la batalla de Bororé, de 1641. Finalmente, tengo que hablar de la magistratura judicial, que era propia de ellos. Casi nunca salía fuera de las misiones. Casi todo se resolvía dentro de las misiones y que era teocrática, indudablemente. El padre muchas veces hacía de admonitor más que de juez. Pero sí que el padre era la última instancia de apelación para delitos graves. Por ejemplo, los delitos graves que conllevaban la cárcel y el cepo, los azotes, dejando pasar un intermedio de varios días. Los varones son azotados en las nalgas y en medio de la plaza. Cuando conviene para escarmientos, las mujeres en las espaldas y en secreto dentro de la cárcel por mano de la directora o de alguna otra mujer. Y esto que advierte Wilde basándose en las relaciones del padre Aguirre y del padre Don Vidas, que subrayan que a los corregidores y a los alcaldes solo se les podía castigar con licencia del superior. En ningún caso podían ser despojados de sus oficios si habían sido confirmados por los gobernadores de Buenos Aires. Los caciques, por su parte, debían ser amonestados, nunca castigados. Como ves, es una justicia sui generis, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el derecho indiano se les considera muchas veces como menores de edad. Bueno, pues esto es todo lo que quería decirles y lo que sí quiero es animarles a hacerles una invitación a investigar, porque aún es posible encontrar muchos manuscritos en las bibliotecas americanas, las españolas, portuguesas, en las italianas, en las bibliotecas de las órdenes religiosas, aquí sobre todo muchos manuscritos latinos. Así que, ¿qué podemos hacer como latinistas? Pues embarcarnos en este emprendimiento y asociarnos entre nosotros. Hace muy poco estuve revisando el diario del jesuita Ennis, la efemérides Belli Guaranichi, perdón, el diario de la guerra guaraní. Y ha desaparecido el manuscrito, pero está publicada, la publicación se mantiene, se tiene. Pero De Angelis ha hecho una traducción que bien merece la pena revisarse, porque es un tema, el de la intervención de los jesuitas en la guerra guaranítica, es un tema muy debatido,
Por lo tanto, hay que revisarlo. Pues así, supongo que habrá muchos documentos cuya traducción deja mucho que desear o es debatible, ¿no? Bien, si quieren tomar nota, aquí tenemos un blog de una red, y ya estamos pasando a ser asociación reconocida por el Ministerio del Interior, de lenguas y culturas indígenas. Si quieren tomar nota y quieren comprobar su existencia, de las actividades que hemos tenido en estos últimos años y la cantidad de personas que la integran, ¿no? Y a donde quisiera que ustedes pertenecieran también, por lo menos un grupito que esté interesado. Muchas gracias. La bibliografía de fuentes, si quieren. Un mapa de las misiones jesuíticas. Bueno, ahora puedo verles. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Liliana? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que es sumamente interesante, muy, muy interesante. Ver este material, ver el trabajo que vos hiciste, una investigación realmente interesantísima, ¿no es cierto? No solamente como filólogo, me parece, ¿no? Como un historiador, ¿no? Que creo que muchas veces tenemos deficiencias en ese sentido, ¿no? Necesitamos tener un mayor acercamiento a ciertas cuestiones contextuales bueno, que para esto resultan sumamente importantes, ¿no? Claro, Bueno, es el contenido. Marcela lo sabe mejor que nadie. Sí, me encantó, me gustó muchísimo y bueno, y sobre todo celebro la posibilidad de construir puentes, ¿no? Como vos bien decías, de vincularnos, de asociarnos, de estar en contacto, porque es un trabajo muy solitario y porque escuchándonos uno encuentra muchas Más resonancias, motivación. ¿no? Exactamente. Yo al escucharte, bueno, fui tomando nota de algunas cuestiones que, que he atravesado a lo largo de todos estos años al trabajar distintos documentos. El último, que ya lleva unos cuantos años y que si el universo me lo permite, el año que viene llegará a su fin, que es justamente el Agnus Patiens o las efemérides del padre José Peramás, el diario del destierro del jesuita catalán que estuvo radicado aquí en nuestro territorio siendo profesor del Colegio Máximo de Córdoba. Y bueno, hay muchísimas cosas que se asemejan, Antonio. Esta cuestión de las correcciones marginales, por ejemplo, que vos mencionabas, el dominio del latín, a mí no me cabe duda ya a esta altura del partido, cuando ya peino muchas canas, no me caben dudas de que manejaban muy bien el latín ciceroniano, el latín virgiliano. Sí. No un neolatín, el latín clásico. Exacto. Que por supuesto tenían que ayornar, porque bueno, en el caso del padre Peramás tenía que definir la realidad de la Pampa Argentina, y entonces, bueno, se valió del latín clásico para poder hacerlo. Pero esta cuestión de las lenguas en las cuales se escriben los informes, las cartas, las relaciones, los diarios, también tiene que ver, me parece, con un criterio de preservación, ¿no? De la compañía, una necesidad de que esos documentos se salvaran a cualquier precio, ¿no? Sobre todo, digamos, cercanos a lo que luego fue la expulsión. Entonces, esas copias escritas primero en español, pero luego en latín, ¿no? Varias veces, con la necesidad de que eso no se perdiera en el tiempo. Y bueno, y tanto fue así que nos han llegado hasta ahora, ¿no? Muchos de esos documentos. Otra de las cosas bueno, que tomé nota es esta cuestión de las clasificaciones genéricas. A nosotros nos ha costado mucho, en muchas ocasiones, enfrentarnos a documentos en los cuales decíamos, bueno, esto se parece a un diario a un relato de viajes, pero también es un diario, pero también es una carta, ¿no? Entonces, bueno, esa suerte de mixtura, de hibridez,
bueno, que creo que no es casual, ¿no? Que tiene como, digamos, la intención de cubrir, en cierto modo, un abanico genérico, ¿no? Sí, Y bueno, y encontré muchísimos puntos en común respecto del tema de los guaraníes, porque bueno, en el caso del padre Peramá, también le dedica en su diario unos cuantos folios, muchos, a describir las misiones guaraníticas. Eh, es una digresión enorme la que hace en su relato de viaje, eh, con la intención, creo, así como la descripción de la pampa argentina o del mate, con la intención de demostrar cuántos sabían ellos que habían estado aquí en el territorio, que se manejaban con el principio de la autopsia, del yo mismo vi, a mí no me lo contó nadie, yo estuve aquí, yo estuve con los guaraníes, yo me senté o compartí sus chozas, me senté en las hamacas, comí su comida, ¿no? Frente a lo que, bueno, a otros científicos europeos, como, qué sé yo, el caso de Buffon o de Poe, que tanto hablaron y escribieron acerca de América sin conocer absolutamente nada de América, ¿no? Entonces, me parece que también detrás, yo siempre digo, no dieron puntadas sin hilo, ¿eh? te cuento una Todo lo cosa, que hicieron tuvo... te cuento una cosa, Marcela. Mira, como estoy estudiando, perdóname, no debería haberte interrumpido, pero que viene muy a No, cuento con lo no. que tú dices. He encontrado una gramática guaraní en Cracovia. ¿En Cracovia? Bueno, es que allí se conservan la biblioteca lingüística de Guillermo de Humboldt. Y dices, ah, claro, Guillermo de Humboldt. Yo, de hecho, allí me tenía que entender en alemán, porque es Guillermo de Humboldt. El 50% de las obras que hay allí vienen de Roma, son de Hervás y Panduro. Ay, verdad, también, claro. Y Hervás se abastecía fundamentalmente de los otros misioneros que les decían, mira, este es el idioma así, tal, tomaba nota, resumía lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Era por confirmar lo que tú acabas de decir. Humboldt es un monstruo de la lingüística, ¿no? Muy reconocido. Claro. Pero cuando llegas y ves la biblioteca, dices, pero bueno, si esto es jesuítico. Exactamente, exactamente. Y Sí, según sí, me dicen tal cual. algunos, también Alexander, su hermano, también vivía mucho de la ciencia americana de aquella época. Exacto. Es que además fueron áreas que ellos, los jesuitas, explotaron enormemente. El tema de, bueno, la fauna, la flora, ¿no? Sí, Las descripciones etnográficas, porque, bueno, por eso digo, más allá de que hubiese un principio respecto de qué era lo que se tenía que informar y sobre qué se podía escribir, esta necesidad de demostrar que efectivamente ellos habían sido partícipes, que no escribían a partir de lecturas hechas, que cuando describen el quirquincho, que es un animalito de nuestra pampa, lo describen porque lo han visto, Porque lo ¿no? vieron, Entonces, claro, lo vieron, claro, exactamente, y no claro. se pueden valer de ningún bestiario, ningún libro de animales fantásticos, porque no es necesario, porque ellos estuvieron aquí y lo pudieron ver de cerca, ¿no? Entonces, bueno, esa necesidad de demostrarle a la vieja Europa que ellos también podían, de alguna manera, defender la identidad y el territorio, ¿no? Así que, bueno, me gustó mucho escucharte, Antonio, y sobre todo, bueno, pensar muchas que gracias. hay mucho por hacer, que hay mucho por Hay mucho hacer. por hacer, sí. Bueno, Sí, es importante hay que estemos. una pequeña misión muy cercana a Mar del Plata, que es Mm, precisamente Laguna de los Padres. exactamente. Es una, está en una zona de pequeñas sierras, es decir, que
cuando uno va a Mar del Plata, bueno, la zona de Cabo Corrientes, la zona de Playa Grande, uno puede ver todavía cierto recuerdo bueno, es como las últimas estribaciones de la Tandilia, ¿no? Es decir, lo poquito que hay de elevaciones en la provincia de Buenos Aires. Y ahí en lo que se conoce como Laguna de los Padres existía una pequeña misión jesuítica, que todavía hay ahí, se ha hecho un pequeño museo y hay algunos textos que también están escritos en latín, por supuesto que están así cuidados, preservados, bajo vidrio, ¿no? Es decir que las misiones tuvieron, ¿no es cierto?, otros alcances. Por supuesto que esto fue quizás por corto tiempo, ¿no? Todavía pusieron las cruces, es muy fuerte, porque pusieron las cruces de los jesuitas, que por supuesto estuvieron sometidos al exilio, pero que eran los que se encontraban en la misión, como si ellos hubieran muerto y estuvieran enterrados ahí, ¿no es cierto? Sí, Pero por se supuesto, puede ver, sí. viste, pero por supuesto todos ellos estuvieron sometidos al exilio, ¿no? Lo que resulta sumamente interesante es cómo los jesuitas, ¿no es cierto?, por ahí se diferenciaron de otras, de las órdenes religiosas, ¿no es cierto? Quizás no fueron ellos los primeros que llegaron a América, ¿no? Entre los primeros estuvieron los franciscanos y los dominicos, pero quizás la construcción sobre todo gnoseológica, que hacen los jesuitas es diferente en relación con las otras órdenes religiosas que acompañaron el proceso, ¿no?, de la conquista. Yo no sé qué opinás, Antonio, pero en relación a esto que vos preguntás, Lili, a mí me parece que fue de todas las órdenes de la Edad Moderna la más mediática. La más mediática. Eso seguro. Para utilizar un término moderno, ¿no? Porque efectivamente se valieron de todos los recursos para poder construir esa imagen de oro y esa imagen apologética de la compañía y de su historia, ¿no? Entonces, bueno, la música, la pintura, la literatura, el teatro, la ciencia, absolutamente todo. ¿No? La lucha por su independencia, la autonomía que defendieron, ¿no es cierto?, hasta último momento. Es mucho más rígida que la de los franciscanos, sí. Los franciscanos inventan los pueblos, pero los jesuitas los preservan. Sí. Más, han sido tan importantes para la independencia americana, ¿no es cierto? Son los que fomentaron, ¿no?, mucho la independencia americana. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, hay muchísimos jesuitas. Es muy triste porque yo vivo en Cádiz, ¿no? Aquí hay una población que se llama el Puerto de Santa María. Aquí llegaron 2.600 jesuitas exilados al puerto de Santa María porque ahí había una especie de noviciado o no sé, algo había o un hospital. Sí. Por eso. Y, por ejemplo, el padre Tadeo Enis está enterrado ahí, que murió, venían muy enfermos de 3 meses de barco inhóspito, ¿no? Y murió aquí y está localizado la sepultura de Enis y pasaron hasta llegar después a Córcega, me parece que fue, y luego de ahí a los Estados Vaticanos, a los Estados Pontificios y Pontificios, Faenza, Bolonia. Eso es. Pasaron las de Caín, como dicen aquí. Sí. De falta de medios, de todo, ¿no? Y sin embargo, subsistieron batallando en todos los campos y integrándose dentro del periodismo, dentro de las publicaciones, dentro de los ateneos, dentro de todo. Inclusive muchas la conservación de los colegios, ¿no? La conservación de los colegios,
la fundación de universidades, ¿no? Claro. Ujú. No, y además es notable que la resistencia a la orden de extrañamiento haya Sí, sido la producción literaria, ¿no? Porque se Mm, enfrentaron y resistieron a sí, partir de la escritura, ¿no? sí, Eso sí. es Qué bonito, es verdad. realmente, Bien dicho, sí, tal bien cual, dicho. tal cual. Qué bueno. La Es una verdad, un buena placer lección. la verdad, escucharte, Antonio. Un Igualmente, placer enorme, escucharte. mira, maravilloso. si lo has grabado, al principio va mi correo electrónico. Si os apetece Sí, claro, sí, usarlo claro. Seguir en contacto, por y supuesto. nos Sí, ponemos no, de acuerdo. definitivamente. Y aparte, bueno, Antonio, si vos también, no sé si estás en contacto con Soledad Justo, creo que vos por ahí has puesto en parte de la bibliografía, bueno, Soledad Justo es una historiadora nuestra que se ha Sí, Sí, dedicado, sí, una ¿no? jesuita, Sole sí. a la cuestión jesuítica, ¿no? sí. Soledad Eh, Justo, Nicolás Perrone. Bueno, ya mencionaste a los chicos, a los chicos de la banda, Guillermo Wilde, Carlos Page, todos ellos son Chicos de la banda. chicos de Yo la lo que pasa banda. es que la menciono a Soledad porque con Soledad nos conocemos desde que somos niñas. Y Sí, sí. compartíamos la danza clásica, compartíamos, porque ambas éramos bailarinas, y entonces compartíamos una amistad y sobre todo también la continuación de esa amistad a través del hermano de Soledad, que él siguió con su carrera como bailarín clásico y está en Estados Unidos desde hace muchos, muchos años. Así que siempre, y bueno, y por supuesto, con Soledad nos veíamos mucho en el Instituto de Historia Antigua, Medieval y Moderna, ¿no? En la que muchas veces ella hizo conocer, bueno, sus estudios acerca de los jesuitas, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajaron mucho. Qué Sí. bueno. Bueno, Bueno, un enorme placer, No, Antonio. La verdad no, que y es muy, muy abrir camino, agradecido. seguir hermoso, abriendo hermoso. caminos y la necesidad bueno, de seguir en contacto, ¿no es cierto? Escribámonos, Sí, ¿vale? desde ya, ¿Cómo ¿no? no? Pero por ¿Cómo no? supuesto. ¿Cómo no? Lo Y primero que voy a hacer que después es penséis que se bajarme pueden el libro, las personas que se pueden bajarme el interesar, libro. incluidos los doctorandos que tienen Ujú, muchas Sí, ambiciones y sí, necesitan ayuda. sí. seguro, Yo seguro. creo que tengo posiblemente una ascripta, que yo quería hablar con Marcela, porque es una muchacha que ha sido alumna mía durante los niveles de latín, pero que no quería hacer una ascripción en relación con lo neolatino, ¿no? Es decir, no quería dedicarse al mundo de la filología clásica, sino que quería ver otras cosas. Y bueno, esta es una posibilidad, yo le voy a decir, le voy a hablar sobre esto, bueno, y también yo quería hablarlo con Claro, Marcela y bueno, también con vos, Antonio, que se pueda ella poner a trabajar en relación con esto, porque le claro que sí. interesaba, ¿no? Mayormente. Así que No se van a voy a... aburrir para nada. Que No, documentos no, hay no, para trabajar seguramente. por los Que, próximos 1000 años, más o menos. mira, así que le voy a decir a Laura. Muy Bueno, bien, Bueno, pues gente, nada, hermoso. bueno, encantado con bueno, el Antonio, contacto vuestro. bueno, Bueno, muchas por gracias por favor. esta tarde Sí, y nos vemos Ojalá, pronto, totalmente. nos ojalá escribimos hablemos Y nos pronto. vemos más. Muchas gracias. próximamente porque vamos a hablar por ese Lucrecio, ¿eh? Eso. Está esperando. Bueno, Bueno, Muy sí, bien, seguro. encantado. Bueno, un beso Un enorme, abrazo. ¿eh? Hasta buenas luego. tardes, Chao, chao. gracias. Chao.